Bueno, les presento a Elena Martirena, es magíster e ingeniera en computación, es PMP, y nos va a estar hablando de calidad de datos en migraciones. Así que adelante, Elena. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Ah, bárbaro. Bueno, buenas noches. Como decía Daniel, yo soy ingeniera en computación, tengo una maestría donde me especialicé en calidad de datos. Es un tema que me apasiona mucho. De hecho, yo hace muchos años empecé a trabajar con los datos, al principio generando bases de datos que sirvieran de consulta, de información en empresas, que lo requerían. Después, generando información para los business intelligence, para los tableros de control, todo en un marco donde al principio, todo esto era medio ad hoc o como uno lo iba implementando, y poco a poco, como todos sabemos, todo se va perfeccionando. Ahora, por suerte, está todo el tema de la gestión de datos, de la gobernanza, del DAMA, y entonces, se va perfeccionando lo que hace muchos años, hace 20 años o más, empezábamos a hacer de forma un poco ad hoc y artesanal. En mi caso, lo que les voy a presentar es una experiencia en migraciones de calidad de datos, en migraciones de datos, de bases de datos. Esta experiencia es en Montevideo, Uruguay, por eso acá les quiero compartir una bonita foto de nuestra ciudad, donde, podemos ver la Rambla y nuestro Río de la Plata. Podemos empezar. Les quería contar el contenido. Primero voy a presentar un contexto de cuál es el proyecto en sí que voy a presentar y sus resultados, qué es lo que nosotros entendíamos, qué es lo que buscamos con la calidad de los datos en ese proceso de migración, cuáles son todas las actividades previas y preparativas para poder enfocarnos en ese proyecto. ¿Qué es lo que podemos corregir y cómo? Porque, como ustedes sabrán, las bases de datos son muy grandes, hay bases de datos que vienen de mucho tiempo, sistemas legados, y hay información que se puede corregir, que da el tiempo, que dan los recursos. Todos los proyectos son acotados en tiempo, y entonces obviamente que hay que priorizar y definir bien cómo se van a corregir los datos. ¿Quiénes nos van a ayudar? O sea, los principales actores, los principales interesados. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Acá un poco, yo les presento un poco de las métricas que se obtuvieron en esa migración, y cuáles son las conclusiones que yo puedo sacar de ese trabajo. El contexto en el que me voy a basar, como les dije al principio, compartir la experiencia en calidad de datos aplicada a migraciones. Después, es una base de datos estructurados, o sea, lo que nosotros teníamos es una base de datos, o varias, que después lo integramos, de datos estructurados, o sea, una base de datos relacional. Después, y también lo que se trata, lo que estoy centrando mi presentación es en datos de clientes, cuentas y personas. ¿Por qué se centró más bien en la actividad de data cleansing, o sea, de calidad de datos, sobre datos de clientes, cuentas y personas? Estoy centrándome en una institución bancaria. Los datos contables ya tienen como una verificación diaria con reportes a los bancos centrales, con verificaciones contables. La información de clientes es la que va quedando más penalizada, porque en la medida que, que la información vaya sirviendo para operar, para poder tener el banco todos los días abierto, para operar, para hacer los informes reglamentarios, para poder vender los productos que están interesados en vender, los datos de clientes van quedando penalizados y se siguen acumulando información, de repente información de mucho tiempo que no se corrige,
o información incompleta, pero mientras que las operativas van siendo sacadas adelante, es una actividad de que realmente se penaliza o no se le asignan recursos para poder lograrlo, para poder mejorarlo. En este caso, he participado en varias migraciones, me estoy centrando en migraciones que se han dado por evolución de tecnología o fusión de empresas. Fusión de empresa, concretamente, un banco, o el banco A, que se vendió, y bueno, todo lo que había allí en el core bancario, había que volcarlo al nuevo banco. Obviamente es un cambio de core bancario, lo que implica cambio de modelos de datos, cambios de reglas de negocio, datos faltantes, todo eso fue lo que tuvimos que analizar y que es un poco lo que yo les quiero contar y compartir. Entonces, más allá de que obviamente que el objetivo principal del proyecto era una migración, junto con la migración se concibió el proyecto calidad de datos como otro proyecto aparte, pero muy ligado a la migración, por supuesto. ¿Qué es lo que nosotros queríamos lograr? O sea, ¿cuáles eran nuestros objetivos? Primero, que el universo de datos definido llegue completo al destino. Acá es un gran problema porque hay muchos interesados. Entonces el universo, cuando uno va a migrar, el área comercial de repente te dice, yo quiero que me migren todos los clientes que yo tengo, los prospectos, porque yo no quiero perder mi cartera. El área contable dice, no, yo quiero que me migren o sea, todos los clientes que tuvieron actividad o algún producto activo en los últimos 5 años o en los últimos X años. Después puede venir el área de auditoría que dice, bueno, no, yo necesito para la información para auditar tantos años online. Entonces, bueno, acá hay un gran trabajo para definir el universo de datos que se hace previamente y que parte de la calidad de datos, es decir, bueno, verificamos que el universo llegue en condiciones al destino. Mejorar la calidad de datos que se requiere migrar, obviamente que eso necesitamos analizar qué es lo que hay en la fuente, qué es lo que se requiere en el destino, y vamos a ir mejorando la información para que llegue de la mejor forma al destino. Y después quedaría como un activo para la empresa, para la organización, una base de datos limpios para incrementar su valor. Todos sabemos que la información en este momento es uno de los principales activos de las empresas. Entonces, nosotros le estamos entregando a la empresa, con su nueva base de datos migrada, una información de mejor calidad de la que se partió, que se puede utilizar para un montón de cosas. Parte de lo que nos contaba Santiago, y para otras cosas más, campañas comerciales, o sea, parte, por ejemplo, de los comerciales nos decían, nosotros tenemos un gran problema en localización de los clientes, tanto en las direcciones de envío, o en los emails, o en los teléfonos. Cuando queremos hacer campañas comerciales, necesitamos que esa información esté lo más verdadera y actualizada posible. El tema de la frescura es un tema muy importante, porque muchos datos vienen de mucho tiempo, nunca se actualizan esa información, porque en la medida que la institución, la organización siga funcionando, de repente el teléfono, si bien es un dato que está ahí registrado, no va a impedir que yo otorgue un préstamo, por ejemplo, o que otorgue, o que le dé un depósito a un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con la calidad? Todo eso. Yo quiero mejorar lo que tengo, desde dónde parto, y que llegue al destino, pero también el concepto que se maneja, que que aparece mucho en la bibliografía, es la adecuación al uso. ¿Por qué yo presento acá un ejemplo de cuando yo quiero arrendar un auto? Yo quiero arrendar un auto que realmente se adecúa al uso que yo le quiero dar. De repente, si yo busco y me presentan un Fiat, no estoy haciéndole, no por la marca, sino por el tamaño, de que tiene 5 plazas, que lleva solo una maleta grande, de repente yo tengo una familia más grande, no me sirve. Entonces la información que tengo, o las funcionalidades de que se levanta en el aeropuerto de Montevideo, capaz que eso a mí no me interesa, o no me sirve y no es lo que yo quiero. Entonces, cuando yo migro la base de datos,
¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que estar adecuada al uso. ¿Y en qué se va a usar? Lo primero de todo es que el nuevo sistema funcione con los datos migrados. Más allá de que la calidad sirva, que sea buena, yo tengo que lograr que sea una base de datos de calidad, que cuando yo vaya a otorgar, o sea, a trabajar con el nuevo aplicativo, los datos migrados funcionen y funcionen bien. O sea, tanto el sistema transaccional, las interoperabilidades, o sea, cuando yo tengo intercambio de información con otras empresas, con otros organismos, los procesos de extracción de datos, si yo tengo algún tablero de control, business intelligence, análisis de datos, que toda esa información que está llegando a destino, porque seguramente cuando yo me enfoco a la migración, por ejemplo, de un core de una empresa, sea un core bancario, sea un core financiero, sea el que sea, todo va de a poco, o sea, todo va en etapas. Entonces yo de repente migro el core bancario, pero la información que está en el e-banking, por ejemplo, las aplicaciones de e-banking no se migran, quedan iguales. Entonces ahí yo necesito que todo lo que esté, todos los sistemas satelitales que están apoyados sobre la información que yo estoy migrando, que todo funcione. Y además los reportes regulatorios. En el caso de las instituciones bancarias, tenemos un montón de reportes regulatorios que van a los bancos centrales, a Impositiva, puede ser a Seguridad Social. Entonces, toda esa información que yo estoy migrando tiene que estar, tiene que utilizarse, y las nuevas aplicaciones, la nueva aplicación, el nuevo sistema, o las aplicaciones existentes dentro de la empresa tienen que funcionar con la nueva información. Entonces, ¿qué hicimos? Concebimos el proyecto de calidad como uno paralelo al de migración, que es el último punto que tengo acá. Y para eso se asignaron recursos, se definió un plan, se definieron responsables, y entonces lo primero que dijimos, bueno, al definir el universo de datos a migrar, nosotros nos vamos a enfocar en ese universo de datos que vamos a migrar, y ahí vamos a tomar decisiones sobre el histórico. Muchas veces acá, según las áreas tienen distintos intereses. De repente un área contable te dice, no, yo necesito los ejercicios de los últimos 5 años. Otra te dice, no, yo con el último año, mientras que tenga el ejercicio sin cerrar, déjame el último año que está sin cerrar y las últimas operaciones. Ahí es lo que hay que decidir y tomar las decisiones. Y sobre ese universo es que nos vamos a enfocar en las tareas de calidad de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a conocer las bases de datos origen a migrar. Además del universo, después de ese universo, tomamos las bases de datos origen a migrar, hacemos un buen inventario de las entidades, de las tablas a migrar, y el diccionario de los datos de origen. O sea, ¿qué es el diccionario de datos? Decimos tabla por tabla, qué dato tiene, cada uno de los datos, qué tipo, qué reglas, qué almacena, el concepto. Acá muchas veces lo que sucede es que yo puedo tener de repente una misma entidad, por ejemplo clientes, y que esté representado o almacenado en múltiples fuentes. Acá en una de las empresas que yo estuve trabajando pasaba que teníamos, por ejemplo, la entidad cliente, teníamos, bueno, el sistema central, el core, pero habían tablas auxiliares de clientes que se le había enfocado que la prioridad era, porque servían para informar, para hacer los informes reglamentarios, entonces ahí se hacía un trabajo especial de calidad de datos sobre la data de los clientes. Pero eso después no se volcaba al sistema central. Entonces yo tengo, de repente, para el mismo concepto, para la misma entidad, tengo varias tablas que contienen la misma información. Entonces ahí tengo que hacer un buen inventario y un diccionario de datos de lo que contiene cada tabla. Y el segundo punto que estoy mencionando acá, obtener un diagnóstico de la calidad de los datos fuentes. Eso no es un trabajo menor, es un trabajo muy pesado, lleva mucho tiempo, pero acá lo principal es priorizar. O sea, ¿qué es lo que yo necesito
para diagnosticar, o sea, qué es lo que a mí más me interesa de todos esos datos, entonces voy a hacer una priorización y voy a correr procesos para hacer el diagnóstico de la calidad de los datos, y que así eso me sirva para decir, bueno, voy a poner mi foco en la limpieza de datos sobre estos datos. Después lo que necesitamos es conocer la base de destino, entonces, porque obviamente que la base de destino seguramente tenga un modelo de datos distinto. Entonces ahí va a tener nuevas entidades, nuevas tablas, nuevas reglas de negocio, ejemplo, datos que son nulos, que de repente se permiten nulos en la base de fuente, en el destino no, van a haber nuevos codificadores, entonces yo de repente hay códigos que en el origen son 1, 2 y 3, y eso va a pasar a 101, 102, 103, todo eso son cosas que yo tengo que conocer, y que voy a aplicar después en la calidad de los datos. Que eso hace al mapeo y transformación. Después también tenemos que definir la estrategia técnica. Definir las herramientas, qué herramientas vamos a usar, los ambientes donde se ejecutará la limpieza de los datos. Por lo general se usa un ambiente separado, o sea, yo tengo la fuente de datos de origen, la fuente de datos destino, y puedo utilizar un ambiente intermedio donde yo voy haciendo la limpieza de datos. Acá lo que sucede es que en el caso, por ejemplo, en esta experiencia que yo le estoy compartiendo, fue un proyecto de 8 meses. Entonces, durante esos 8 meses, el proceso de calidad de datos se iteró varias veces, o sea, se corría la información, la extracción de los datos fuentes, se le aplicaba todas las reglas automáticas que se habían definido, se dejaba en esa base intermedia, y después, una vez ahí se obtenía un reporte, que es lo que estamos hablando acá, la generación de informes de resultados, un reporte de lo que realmente no de los errores que sucedían cuando esa base de datos se intentaba volcar en el destino. Entonces, ¿qué hacemos para diagnosticar los datos, o sea, la calidad de los datos? Tenemos que conocer también la causa de los problemas. Esto que nos sirve es porque muchas veces, al conocer la causa del problema, y como son proyectos largos, también podemos corregir de repente los procesos que están generando esos errores. Por ejemplo, encontrábamos cuáles son las causas de los problemas, sistemas legados, esto sí, son empresas que vienen de largo tiempo, van evolucionando técnicamente, hay cambios de arquitectura, se le agregan datos, porque por ejemplo se van cambiando las reglas de negocio, no hay, hay errores de repente u omisiones en el ingreso de información, tanto en el ingreso manual o lo que venga por interoperabilidad, por volcado de datos. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, que se hace un convenio de pago de sueldos con una empresa X, y esa empresa por interoperabilidad nos manda su plantilla de trabajadores, y claro, de repente a ese conjunto de nuevos clientes que entran al banco, se les exige un dato mínimo de información para que puedan entrar y se les pueda pagar los sueldos. El objetivo de pagarle los sueldos se cumplía muy bien, pero sucede que después la persona puede ir a pedir otro producto, como por ejemplo un préstamo, o hacer un depósito, pedir una tarjeta de crédito, entonces ahí nos encontramos que la información que está allí registrada no es suficiente. O sea, cuando quiere pedir nuevos productos, no es suficiente. Y además, lo que puede pasar es que si nosotros llevamos esa información, esos conjuntos mínimos que se habían decidido, yo los llevo al nuevo sistema, de repente no me cumple las reglas. Entonces yo tengo que ver por qué por qué ahí se produjeron esos errores. Bueno, después desde el punto de vista del negocio, lo que decíamos, hay cambios en las reglas de negocio, por expansiones de empresas, las campañas comerciales,
las reglamentaciones de organismos regulatorios, los bancos centrales, impositiva, seguridad social, van cambiando las reglamentaciones, vamos agregando datos nuevos, vamos agregando reglas, y de repente los datos anteriores, o sea, eso se aplica de cuando se aplica la regla para adelante, pero para atrás de repente queda un montón de información que no se impactó y que queda incompleta. Y muchas veces, lo cual no es menor, falta de capacitación o conocimiento de lo que hay que ingresar en cada caso por parte de los que ingresan los datos. A nosotros nos pasaban, esto es una anécdota, el campo de residencia, que es muy importante para una institución bancaria, marca, por ejemplo, si una persona es residente, en este caso estamos en Uruguay, de Uruguay, o residente extranjero. De repente, por la difusión geográfica, que hay sucursales en todo el país, los agentes de las sucursales lo interpretaban como que si era residente de la localidad donde ellos vivían. Entonces marcaban a todo el que no vivía en esa ciudad como no residente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí genera una inconsistencia con después los productos que se le van a dar a ese cliente, porque el cliente es residente de Uruguay, entonces le corresponden productos de acá de Uruguay que son diferentes en su registración contable con los productos que vienen del exterior, con los productos para los clientes que vienen del exterior. Entonces muchas veces se producen los errores en los datos por falta de conocimiento o por no acceder correctamente a la capacitación de los nuevos procedimientos que se van agregando o de los nuevos controles. Entonces, ¿cuáles fueron las dimensiones que nosotros encontramos que no se cumplían? Por ejemplo, los datos incompletos, eso ya lo hablé, datos antiguos, entidades duplicadas. Esto para nosotros en la migración, cuando se trató de una fusión de empresa, esto fue de los temas más complicados para resolver. Datos inexactos sintácticamente, por ejemplo, si yo digo, bueno, este dato tiene que cumplir este formato, sí lo tiene que cumplir, pero por ejemplo no puedo tener una fecha de ingreso de un cliente mayor a la fecha del día de hoy. Entonces eso sería inexacto, o sea, semánticamente es una fecha que está bien, pero si yo le pongo que es dado de alta el 31 de diciembre del 2020, cuando voy a migrar, es incorrecto sintácticamente. Inconsistencia en datos cruzados, que era lo que yo les decía, no tanto de referencias entre tablas, que eso se logra con Foreign Key, sino que datos cruzados lógicamente que tiene que cumplir, la residencia de un cliente con los productos que se le ofrece, persona física o jurídica con los productos que puede adquirir. Bueno, entonces ahí también había inconsistencia y nos enfocamos en ese tipo de errores. Estas fueron las dimensiones más importantes que nosotros nos enfocamos para poder corregir. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros encontramos a todas estas actividades previas? Como les dije al principio, fue como un proyecto en sí mismo, o sea, es un proyecto en sí mismo, porque o sea, la migración tiene un objetivo, que va a ser migrar los datos, que lleguen a destino, y después tendrá sus procesos de verificación, como corresponde. Pero el data cleansing es un proyecto en sí mismo que va muy ligado, muy integrado al de calidad al de migración, pero que va siendo que tiene otro ciclo, que tiene otras actividades, y que se va cumpliendo, se va desarrollando en paralelo con el de migración, y está muy integrado. ¿Cuáles son las actividades, los beneficios que nosotros encontramos con todas estas actividades previas? Bueno, primero de todo, conocer el conocimiento del estado actual de la calidad de datos, de la base de datos fuente. Después contar ante cada problema de calidad con una evaluación del impacto y alternativas de solución, o sea, nosotros aquí lo que hicimos, con toda esa cantidad de problemas que encontramos y las causas, ahí para cada uno definimos un plan de acción, acciones correctivas para poder corregir esos datos, incluso en algunos, según la prioridad que tienen esos datos, incluso hasta se descartó, se dejó de muy baja prioridad. Porque al estar enmarcados en un proyecto teníamos tantas restricciones de tiempo, de recursos y de costos. Pero siempre tratando de llegar a la mayor calidad posible.
El tercer punto que acá les digo, la reducción de los riesgos asociados a problemas de calidad de datos durante el proceso de migración. Eso es lo que queremos decir, digo que en el sentido de que, bueno, que yo, cuando se fijó el día D que íbamos a migrar, estoy hablando de, en este caso, de la fusión de dos bancos, entonces, bueno, se acordó una fecha determinada, que teníamos un tiempo acotado para migrar, porque, bueno, porque se utilizó, por ejemplo, un fin de semana y algún feriado que estuviera pegado el fin de semana, y en esos 3 días había que no solo migrar la información, sino que además, después de que se migrara y que todas las bases de datos estuvieran prontas, había que hacer una auditoría sobre la información que se migró. Entonces yo tengo que reducir los riesgos asociados a problemas de calidad para asegurarme que todo el universo, el 100% de la información, tanto de clientes y contables, llegara a destino. ¿Por qué digo de los dos? Si bien yo me enfoqué más bien en la información de calidad de datos de clientes, porque como les comentaba al principio, la calidad de contable, o sea, la información contable está verificada diariamente con informes que se generan y se presentan ante el Banco Central, pero si yo por ahí algún cliente me rechaza por problemas de calidad, me puede afectar de que después sus movimientos contables, o sea, sus productos con rubros contables asociados no migren. Entonces yo quiero reducir los riesgos asociados a los problemas de calidad que puedan surgir en la migración. Otro punto que es muy importante, entregar la base de datos limpia, enfocada a la mejora continua de los datos, o sea, esto puede empezar en este proceso de migración, pero la idea es que después se pueda continuar, o sea, que la calidad se vea como un proceso de mejora continua. O sea, migrar, volver a medir la información, un diagnóstico, y volver a empezar, después que, bueno, que se estabilice todo el tema de la migración, volver a empezar con el ciclo de calidad. Y permitir que la operativa de la empresa sea normal luego de la migración y que el impacto en el cliente sea el menor posible. Acá, como todos sabemos, cuando se hace una migración, puede haber un impacto muy grande en los clientes, por ejemplo, se les puede cambiar el número de cuenta, que eso es un impacto grande, se les puede cambiar cómo ellos manejan o no manejan los productos que tenían en el banco anterior, cómo lo van a manejar en el banco nuevo. Entonces, lo que se trató fue bajar lo más posible el impacto que el cliente pueda tener con el nuevo banco, que ellos pasan de ser clientes de un banco, pasan a ser clientes de otro, o, por ejemplo, si fuera una migración dentro del mismo cliente, igual que sus datos, o sea, lo que ellos tenían, porque el cliente obviamente no entiende, no tiene por qué estar a entender qué es lo que sucede internamente en la información, poder contar, bueno, con los datos de ellos, tengo un nuevo número de cuenta, pero yo quiero que todos mis productos, si yo miro mi posición, quiero que todos mis productos estén perfectamente como yo los veía hace una semana atrás. Entonces, ¿qué podemos corregir y cómo, o cómo lo hicimos? Definimos las dimensiones a controlar, o sea, priorizamos. Sobre todo la unicidad, en este caso como la base de datos. Yo estoy unificando 2 empresas. Una de las complicaciones que más tuvimos fue detectar cuáles eran los clientes, las personas que eran clientes en los 2 bancos. Porque como todos sabemos, y bueno, y recién lo mencionaba Santiago en su charla, de repente una persona puede estar registrada de múltiples formas, con distintas direcciones, entonces identificar cuál es si las personas que son clientes de ambos bancos, o sea, entonces, ¿por qué? Porque yo le tengo que llevar los productos que tienen el banco origen al banco destino. Acá hay un riesgo muy grande. Ustedes preguntarán, bueno, ¿cuál es el riesgo? Obviamente, si el cliente puede tener pasivos y activos. Si yo le paso los pasivos, o sea, los préstamos, a una persona que no lo es, el préstamo, la persona va a venir inmediatamente y va a decir, mirá, yo me cargaron un préstamo que no es mío, yo no lo debo. Ahora, si yo le cargo un activo a una persona que no lo es, ¿qué me va a decir? Seguramente sí, puede venir al banco y decir, sí, mirá, este depósito no es mío, pero el banco ahí corre un gran riesgo de que la persona retire la plata y que no diga nada. Entonces, realmente nos enfocamos muchísimo en la unicidad
para poder identificar a aquellos clientes que no era tan claro, que por el número de identificación no se podía detectar que fuera la misma persona, porque también lo que pasa, las identificaciones de repente en el origen son de distintas formas guardadas que en el destino. A veces en nuestro país nosotros tenemos, para las personas físicas, la forma más común que las registramos es una cédula de identidad con un dígito de control. Para las empresas tenemos un RUT, que lo da la impositiva con un dígito de control al final también, pero de repente esos datos en algún lado se guardan sin el dígito de control, se guardan de repente en campos numéricos o alfanuméricos. A nosotros lo que nos pasaba era que en origen el campo era numérico, entonces si se trata de un pasaporte, de que tiene letras, se le cortaba las letras y directamente se guardaban los números. Entonces si a mí me viene un número 1, 2, 3, 4, Juan Pérez, y del otro lado tengo Juan Pérez con 5, 6, 7, ambos por ejemplo de nacionalidad argentina, por decir algo, yo no puedo saber si es la misma persona. Entonces la unicidad fue uno de los temas que más trabajo nos dio y que más nos ocupó. Definir acciones correctivas dependiendo del origen del error, es una de las cosas que les estoy tratando de transmitir. La unicidad para nosotros era crítico. Priorizar según la gravedad y la necesidad del negocio, que va un poco de la mano. Utilizar una fuente de datos de referencia. Acá, por ejemplo, es una cosa que se usa mucho en calidad de datos, es utilizar, por ejemplo, si se trata de calles, un padrón de calles que sea correcto, que puede ser, yo qué sé, el padrón de calles de cualquier, incluso puede ser algo público, algo que no sea propio de esa institución, pero que esté, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, uso el padrón de calles de la UTE o de datos abiertos que yo encuentre y que sepa que estén correctos. En este caso nosotros teníamos una base de datos de referencia de clientes que, como yo les comentaba, estaba más tratada desde el punto de vista de calidad. Entonces le dábamos una prioridad a la información que estaba en esa base de datos. Si el dato ahí estaba nulo o vacío o le pasaba algo, íbamos a la segunda fuente de datos, y ahí seguía con problemas, íbamos a la tercera, porque lo que nos ocurría era eso, que para la misma entidad teníamos múltiples bases de datos, fuentes de datos. Después planificar dónde y cuándo se corrigen los datos. Acá tenemos varios escenarios. Como yo les contaba, fue un proyecto largo, de 8 meses, entonces muchas cosas las corregimos en el origen. De dos maneras. Primero, se formó un grupo de 3 personas que trabajaban muy, muy cercano al área de TI, en este caso yo estaba trabajando en eso, donde le hacía la extracción de los datos. O sea, acá definíamos las prioridades y decíamos, bueno, al principio vamos a buscar los clientes, por ejemplo, con mayor activo o mayor pasivo. Entonces ahí hacíamos una extracción de datos, analizábamos la información, lo íbamos haciendo por segmento, o sea, segmentábamos la información para después tomar las acciones correctivas. Entonces se corrigían, habían datos que se podían corregir de forma automática, o sea, correr un script directamente sobre la base de datos, pero otros que no, porque necesitan un análisis semántico, como por ejemplo los domicilios, los teléfonos, los email, la unicidad. Entonces, todo ese equipo que pertenecía al área comercial se ocupaba de hacer ese trabajo manual que era muy costoso y muy largo. Después, otro en el proceso de migración mismo, o sea, cuando lo que no se pudo corregir en origen, o lo que se decidió, algunas cosas se decidieron, por ejemplo, que íbamos a corregir en el proceso de migración, como por ejemplo los nulos, los corregimos en el proceso de migración mismo, en los procesos de TL. Y después en el destino, como se priorizaron lo que íbamos a corregir, hubo cosas como los reportes, toda la información que estaba incluida en los reportes regulatorios, eso lo dejamos para corregir en el destino. Como son reportes que tienen una periodicidad mensual o semestral, o sea, el foco era que cuando abriera el banco después de la migración, el banco pudiera operar con los sistemas.
y ahí el foco es más bien puesto en los sistemas transaccionales. Pero después hay un montón de procesos de información a los centros regulatorios que nos queda un tiempito para poderlos corregir. Entonces dejamos algunos para corregir en el destino porque teníamos que priorizar y porque, bueno, porque el tiempo es acotado y los recursos también, y los costos. Incluso hubieron muchos que les bajamos la prioridad o incluso lo desestimamos. Acá lo importante es, o sea, como para poder enfocar todo este trabajo, integrar el proceso de calidad de datos con el proyecto de migración, es un proyecto en sí mismo, pero queda muy integrado al proyecto de migración, y después que en el mismo ciclo del proceso de los datos, en los procesos operativos, den soporte al proyecto de migración y mejora continua. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Si nosotros vemos que hay ya, como es un proceso largo de unos cuantos meses, si ya vemos que hay algún procedimiento de alta de información, sea manual o sea por interoperabilidad, que está introduciendo errores, ya irlo corrigiendo de entrada, o sea, para no seguir, o sea, que nuestro trabajo se vea también mejorado, no solo en lo que se puede hacer, sino que además también corregir las fuentes de los errores. Para eso es que queríamos saber también las causas de los errores. Acá nos enfocamos en estas dimensiones, la completitud, que los datos migrados es todo el universo, y los datos que es necesario que no sean nulos, ni vacíos, ni ceros, también poderlos limpiar. Acá la trazabilidad, acá esto está un poco también ligado al linaje de la información, del dato, o sea, saber de dónde viene, dejar una traza de que el dato es un dato migrado, y que no es un dato, o sea, dejar todo el linaje, desde dónde salió, y después de qué fuente de datos salió, como yo les comentaba, que había múltiples fuentes, y además dejar también, para que se pueda hacer el linaje del dato, de que fue un dato migrado. O sea, porque si mañana en la operativa diaria se encuentra un problema, encontrar que, bueno, que ese dato fue un dato migrado, que por eso de repente datos por omisión se asumieron en ese momento de la migración y que hay que corregirlos. La integridad referencial, la validación de las relaciones entre tablas, por ejemplo, los códigos, que eso se cumpla. La consistencia, es una consistencia, como yo les explicaba, que los productos que sean vendidos estén de acuerdo al tipo de cliente, si es físico-jurídico, que el domicilio, que esté de acuerdo a la residencia del cliente, si es extranjero o es residente del país de donde está la empresa. La unicidad, identificar y corregir repetidos, que esto fue lo que ya hablé bastante. La exactitud, en la literatura, por ejemplo, la exactitud es una de las dimensiones que más se nombra, que algunos autores la nombran como una de las principales. Ahí tratar de validar que se apliquen las reglas de negocio. Acá tenemos dos tipos de exactitud las que cumplen con las transformaciones, las reglas de negocio, y la otra, la exactitud semántica, que la más cara, es una de las más caras también de corregir, es la que los datos reflejen la realidad. O sea, ¿cómo sé yo si un cliente, el dirección, el contacto, el teléfono están bien, el apellido o el nombre? Eso es lo más costoso de corregir. Y después la validez, la validación de los valores que están dentro de los correctos, ejemplo, las nuevas tablas de código. Acá nosotros en lo que más dificultad encontramos fue en las validaciones de la unicidad, en la corrección de la unicidad y de la exactitud semántica, que es lo más costoso y que además, leyendo la literatura, es lo que más los autores determinan que es lo más costoso de validar. Bueno, ¿cuáles fueron los principales actores o que entendemos que son los principales actores? Toda la empresa debería estar involucrada, o por lo menos la mayoría de ellos. El área de TI, por supuesto, que da un soporte para esto, el área de las distintas áreas de negocio, las áreas comerciales porque tienen su interés en tener los datos buenos y limpios para vender sus productos, porque el día que abra el banco quieren poder salir a vender, que funcione todo bien.
Las auditorías, después de las migraciones, y además un proyecto tan grande y tan importante como la migración de 2 empresas financieras, va a venir un equipo de auditoría a auditar de que todo haya quedado bien, los oficiales de cumplimiento porque tienen que enviar sus reportes al Banco Central, la alta gerencia, porque van a querer que sus tableros de control y business intelligence y toda la información para la toma de decisiones esté bien y esté correcta, las áreas financieras, bueno, en fin, todas las áreas de la empresa deberían estar involucradas. ¿Qué es lo que puse acá en amarillito? Custodia de datos. En aquel momento no existía, y seguramente hasta la fecha en muchas empresas no exista el custodio de datos. Es algo importante que sería muy bueno contar con un custodio de datos en todas las empresas, pero realmente no se cuenta con ellos, sería muy bueno y sería muy importante para poder continuar con el trabajo de calidad de datos cuando se logra un buen resultado, por ejemplo, en las migraciones, o cuando se hace cuando la empresa encara un proyecto de calidad de datos. Acá les quiero mostrar un poco de las métricas, de lo que nosotros, obtuvimos. Nosotros priorizamos qué era lo que íbamos a corregir al principio, y definimos criterios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, manual, de todo lo que definimos que se podía corregir en los datos fuentes, había un 43% que se podía corregir manual, y 57%, o sea que se debía de corregir manual, y un 57% que se podía corregir automático. Los procedimientos manuales, como yo les contaba, teníamos un grupo de 3 personas que utilizaban los procedimientos de mantenimiento virtuales de información, o sea, usaban los mismos programas de entrada de información, de entrada y mantenimiento. El tema de esto es que es muy costoso y muy lento, pero ¿por qué? Porque requiere llamadas a los clientes para la confirmación de los datos y un análisis retroactivo de la información. ¿Cuál fue el foco que acá le pusimos? Fue la unicidad, o sea, todos esos clientes que imaginábamos que podían ser los mismos en el banco fuente y en el banco destino, llamar y comprobar si realmente era el mismo cliente. Habían algunos que no había duda que eran los mismos, pero otros sí quedaba la duda. Y después, la correctitud semántica de los datos más importantes, por ejemplo, la localización del cliente, el teléfono, el domicilio. Acá nosotros al principio teníamos muchas quejas porque decían que, bueno, que la correspondencia o las comunicaciones le llevaba múltiples veces al mismo cliente, o sea, de repente le llegaba la misma carta a la persona, o el mismo comunicado a la persona, o la misma el mismo campaña comercial a la misma persona más de una vez. Entonces hay gente que se queja y le dice al banco, sí, ya me llamaron por esto, a los 2 días lo llaman de vuelta, ya me llamaron por esto, y bueno, esas son las cosas que se quería evitar con corregir con la calidad de los datos. De este 43% que nosotros hicimos una extracción, se lograron corregir 64%. Ahora yo les voy a mostrar en la siguiente como una grafiquita para que vean cuáles fueron los datos que fue más dificultoso corregir. Y después de la automática, ahí sí, porque corríamos script y conseguimos corregir el 100%. Yo estoy hablando de una base de datos de 170.000 registros más o menos. Y después las correcciones automáticas en los procesos de TL, corregimos por omisión el 17% del total del padrón que estábamos migrando. Y acá corregíamos, bueno, restricciones de nulos, cambio en el modelo o nuevas reglas de negocio. Acá fue muy importante conocer el modelo destino. Nosotros teníamos esa base intermedia, que era donde nosotros volcábamos, como una base de transferencia, donde nosotros volcábamos ahí la información que iba a ser migrada, que después de ahí, que eran como unas bandejas, o sea, un formato de interoperabilidad definido, a partir de ahí, la empresa que estaba ocupada de la migración tomaba esa información y la volcaba en el modelo definitivo de datos.
Cuando nosotros empezamos a trabajar, ellos me dieron, bueno, un inventario de las tablas que estaban en esas bandejas, con su diccionario de datos, pero no me daban, por ejemplo, las restricciones, sobre todo de nulos, de unicidad, sí me habían dado la codificación. Entonces ahí lo que logramos fue, no, yo necesito todos los datos que son mandatorios. O sea, porque si no, si bien se itera muchas veces, hasta lograr que pasen todos los datos en los simulacros que hacíamos previos a la migración. Y ahí íbamos modificando nuestros sistemas de limpieza de datos y atacando en las fuentes, en esta parte donde estaba que se corregía manual automático, todo lo que iba quedando rechazado en los simulacros que íbamos armando. Entonces, lo que logramos fue que la empresa que después iba a ocupar de volcar esa información a las bases de datos destino nos dieran realmente todas las reglas que se necesitaban, porque si no quedábamos siempre con un montón de rechazos, sea por los datos, o sea también por los rubros contables que eran inconsistentes de repente el tema de los datos del cliente con los rubros contables, con los productos que el cliente tiene en el banco, sobre todo, ya les digo, el tema de la residencia, los negocios al exterior, los instrumentos financieros. Había un montón de condiciones que tienen que estar dadas en la base patromítica del cliente para que acepte ciertos productos. Aquí les muestro más o menos los resultados de lo que se limpió de forma manual. En azul están los identificados, en rojo los corregidos, y por ejemplo, si ustedes ven, en el que tuvimos más dificultad fue en el teléfono. Acá justo me comentaban de que, bueno, que el teléfono realmente, como hay distintas formas de registrarlo, están los celulares, están las características de los países, las características, de repente están los internos, o sea, las extensiones. Entonces, si el teléfono es un campo libre, cada uno lo ingresa a su manera. Entonces fue uno de los datos que fue más difícil de corregir. Y después ya ven, hubo otros que se corrigieron porque se priorizó, primer nombre y primer apellido se trató de corregir lo más posible, y habían otros que hacían de repente a la información contable, que sí que ahí se enfocó mucho y se trató de corregir. Bueno, siguiendo con los resultados obtenidos, al final, en el destino se siguió corrigiendo los datos que por priorización, restricciones de tiempo y de recursos no se les logró corregir en la fuente. Acá nos focalizamos, bueno, en la generación de los reportes regulatorios, en los análisis y corrección de los valores introducidos por omisión, que fue ese 17% que yo les nombré recién, e información para la toma de decisiones, tableros de control, business intelligence, y todo lo que hace a la toma de decisiones y soporte a las gerencias, a las altas gerencias. ¿Qué dejamos como resultado? Reporte de limpieza de datos. O sea, dejamos todo registrado, uno por uno, cada registro, qué era lo que se le había corregido y qué era lo que se le había, qué regla era la que se le había aplicado. La trazabilidad, lo que yo les decía, o sea, dejar bien claro cuál fue el dato migrado, el registro migrado, para dejar un buen linaje de la información para un futuro poder analizar los datos. Y lo más importante, una base de datos limpia para la migración y cómo entrar al nuevo aplicativo que baje los riesgos de la migración. ¿Cómo verificamos el resultado? Que el nuevo aplicativo funcione con los datos migrados. Esto fue una tarea también que hicimos con los usuarios. Hicimos como una etapa de User Acceptance Test, pero no tanto el User Acceptance Test propio del nuevo sistema, sino que el sistema nuevo, que esto puede servir tanto para nuevos sistemas dentro de una empresa, como para una fusión, o para cualquier nuevo sistema que se haga cambio de sistemas de core en cualquier empresa, sea un banco, sea una empresa financiera, de negocio, cualquier otro negocio, que los datos migrados, o sea, sirvan para el nuevo aplicativo. ¿Qué pasaba acá? Nosotros, por ejemplo, es una anécdota también, cuando las fechas de nacimiento estaban vacías, habíamos asumido una fecha de nacimiento by default, porque no teníamos la posibilidad de saber qué fecha de nacimiento era la correcta. Cuando el usuario experto vino a probar los programas, por ejemplo, probó, bueno, yo le voy a dar de alta un préstamo.
resulta que la fecha de nacimiento nos había quedado que los clientes como menores de edad, entonces no le podía otorgar un préstamo a un menor de edad. Es una anécdota, obviamente que después se corrigió el proceso de migración para que quedara una fecha de nacimiento coherente para que después funcionaran las operaciones y bueno, los programas que tienen que funcionar para la venta de productos. Y bueno, la idea es que después de que se estabilice todo el tema de la migración, de que la empresa operativamente vaya funcionando, se vayan resolviendo todas las incidencias que van quedando después de una migración, una fusión de empresa o una migración de un core lleva un largo tiempo de estabilización y de atención a incidencias que los mismos clientes, que el cliente final va después reportando. Entonces ahí la idea es volver a medir la calidad y comenzar con el ciclo, o sea, enfocarnos en una mejora continua. Como conclusión, la calidad de datos en migraciones disminuye los riesgos asociados a problemas de calidad de datos durante y posterior al proceso de migración. Lo que nosotros queremos es que no solo los datos lleguen a destino, que el nuevo sistema funcione, con todos los aplicativos que tienen que funcionar, con todas sus funcionalidades, con las interoperabilidades, todos los sistemas satelitales, como yo le decía, el IBanca, el e-banking o todo lo que está asociado, y disminuir también los riesgos de la operativa posterior al proceso de migración. O sea, que el cliente final, el usuario final o el cliente no encuentre dificultades con los nuevos datos que se migraron. La calidad de datos es un proceso continuo, si bien nosotros logramos limpiar la base de datos, no llegamos a limpiar todo lo que queríamos por temas de calidad, de tiempo, de recursos, de costos, hay que seguir trabajando en ello. Se debe de seguir trabajando en calidad luego de las migraciones, que es lo que estoy diciendo, y bueno, uno de los objetivos principales también que se cumplieron es entregar a la empresa una base de datos mejorada que en este momento sabemos que los datos constituyen uno de los principales activos de la organización, que sirven para, bueno, tanto para operar como para tomas de decisiones, para analizarlo y para sus campañas comerciales y para todo lo que se necesita. Bueno, hasta aquí está mi presentación, muchas gracias, les dejo mi email por si quieren contactarse. Y bueno, y vamos a las preguntas, si es que hay alguna pregunta. Cecilia me dirá. Sí, bueno, muchas gracias, Elena. Súper interesante y bueno, evidentemente fue un trabajo complejo, ¿no? Tengo unas cuantas preguntas. Bueno, uno es, ¿cómo manejan la sensibilidad de los datos? Me refiero a los datos públicos, semipúblicos y privados en este proceso. Sí, está bien lo que decís, en un banco hay datos muy sensibles, obviamente que toda la gente que estaba allí trabajando tiene sus contratos de confidencialidad, se ha intentado trabajar en limpieza de datos con los datos sensibles enmascarados, y te puedo asegurar que es muy difícil, sobre todo porque por ejemplo, yo no puedo trabajar con los datos de nombres, apellidos, si están enmascarados no puedo trabajar. Hay muchos datos sensibles, y sobre todo en una institución financiera, pero bueno, nos basamos en los contratos de confidencialidad, porque si no, la actividad de la limpieza de datos no se puede lograr. Bien. Bueno, otra pregunta es, ¿cuál es el porcentaje aceptable de cuadre o calidad en la migración que realizaste y cuánto tiempo les llevó? Bueno, nosotros, el proyecto fue un proyecto de 8 meses, empezó en septiembre, terminó en abril, en una Semana Santa, como podrán imaginar, porque aprovechamos el feriado bancario. Entonces, nos llevó todos esos meses, 8 meses. Como yo les decía, fue un proyecto en sí mismo, se fue repitiendo, porque como se corrigieron muchos datos en la fuente origen, y además se corrigieron también los procedimientos de captura de información en el origen, para no volver para no seguir introduciendo nuevos errores, porque si yo veía que
en los procedimientos de ingreso de datos me permite, yo qué sé, una fecha nula o esas inconsistencias entre los rubros contables y los datos de los clientes, eso se corrige inmediatamente, porque si yo corrijo y por otro lado tengo gente que me está entrando de vuelta al mismo error, no me sirve. Y con respecto al encuadre, como tú me preguntabas, el encuadre contable, ese no hay ninguna duda, se verifica de entrada, los datos contables tienen que cerrar al centésimo, no hay ninguna duda, y con respecto a los porcentajes, yo los presenté allí, nosotros llegamos a corregir el 64% de un 43% que nos habíamos definido como manuales, y después en los automáticos el 100%. Si eso es aceptable o no, en realidad ahí yo creo que lo aceptable, la métrica es definir la prioridad, o sea, cuáles son mis clientes, o sea, cuáles son mis datos prioritarios para tenerlos limpios. Si bien se define el universo de datos a migrar, como por ejemplo, como yo les decía, se definió los clientes activos, pero dentro de los clientes activos hay muchos criterios, o sea, porque yo puedo decir, el cliente activo es, el cliente activo es el que hace 5 años tuvo alguna actividad en el banco, pero de repente lo que sí para mí como una métrica es decir, bueno, el que tiene ahora operaciones activas, esos sí los tengo que tener limpios, esa sería una buena métrica. Decir, bueno, el que yo sé que mañana va a venir a operar y que necesita operar ya, esa es una buena métrica. Eso es lo que yo tengo que corregir sí o sí. Ahí es donde tengo que llegar al 100%. O sea que es relativo al volumen de datos que tenés. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué papel jugaron los metadatos? ¿Tienen un repositorio de metadatos? ¿Conservan el mapeo de datos de la migración? No, metadatos en ese momento no se tenía. No se tenía, pero obviamente es una mejora para hacer. A ver. Una vez que concluyó el proyecto de migración o fusión, ¿dejaron un proceso establecido en la organización para preservar la calidad? O sea, todo ese trabajo que se hizo tanto automático como manual, ¿se pudo aprovechar para que bueno, que la calidad mejorara y no decayera, digamos? Claro, el equipo ese de 3 personas que se había definido para la corrección manual, ese equipo siguió trabajando. El tema es que los procedimientos de limpieza, que si bien está muy bien la pregunta, porque está muy bien que se puedan repetir, se habían hecho sobre la base origen. Entonces no se pueden repetir en la base destino porque el modelo de datos es totalmente distinto. Pero sí, al seguir funcionando ese equipo, se vuelve a definir los procesos que también lo mejor que sean, bueno, parametrizables en el sentido de que, bueno, que yo tengo la base de datos, una nueva base de datos, volver a definir procesos ahí automáticos para el diagnóstico de la calidad. Pero no pudimos utilizar los que habíamos utilizado porque las bases de datos son distintos. Sí se mantuvo el equipo y el equipo tanto de esas 3 personas que eran del área comercial como el interés en con el equipo tecnológico. Porque además, como yo les decía, después se siguió trabajando con lo que no se había trabajado, que eran los reportes regulatorios, por ejemplo. Perfecto. Y por último, ¿utilizaron perfilamiento de datos en el proceso de mapeo de datos en el proyecto de migración? Perfilamiento de datos. ¿Qué será eso? No entiendo muy bien la pregunta. A ver si la edición nos puede aclarar. Bueno, mientras tanto, te hago alguna pregunta que cayó ahora. Bueno. Luego de la migración, el nuevo sistema, ¿fue la única verdad? ¿O siempre comparaban o validaban con el antiguo sistema? O sea, en definitiva, la pregunta viene a qué grado de confianza había en el nuevo, ¿no? No, el viejo se discontinuó. No. Una vez que los datos pasaron, se confió en que los datos estaban bien. Una de las cosas que está muy bien aclarar es lo que yo decía, hubieron auditorías.
para verificar de que la información estaba bien pasada. O sea, si bien nosotros contábamos con varios días por el fin de semana y el feriado bancario, nosotros hicimos varias simulacros donde medimos el tiempo. Obviamente que clientes y personas fue lo primero que migró, después siguió toda la información contable del cliente, pero por decir algo, o sea, se empezó apenas cerró el banco y se terminó, yo que sé, al otro día, y después todo el resto del fin de semana y el feriado bancario hubieron auditorías verificando la información. Entonces, una vez que la información estaba pasada y que las auditorías verificaron que la información estaba bien, tanto contable como la de clientes, sobre todo en los clientes sensibles, esto que yo les comentaba, que podían estar en ambos lados, o clientes más sensibles por el volumen de su operativa, ahí después no, la base de datos anterior se cerró. Lo que se dejó fueron los históricos, pero que se pasaron a otro soporte, digo, pero no, el sistema anterior se terminó. Bueno, muy bien. ¿Tienes Bueno, una Elena, aclaración lo del perfilamiento, Cecilia, por ahí o no? sí, acá, dice, perfilamiento de datos, mirar el valor real de los datos. Entiendo un poco con esto que es priorizar, ¿no? O sea que creo que ya un poco lo... Sí, priorizarlo priorizamos los datos, como yo les decía, sobre todo lo que más se priorizó fue lo de la operativa, que la operativa funcionara, o sea, aquello de cruzamiento de los datos de clientes versus la información contable. Por ejemplo, el código de residencia con los productos que tenía el cliente, que habían varias inconsistencias, el tipo de cliente físico jurídico con la operativa, o sea, sí, se priorizó y ese fue el perfilamiento que le dimos, o sea, algunos datos se corrigieron de entrada porque era importante por la operativa, y después se fueron dando otras prioridades, la unicidad fue otra, después se fueron dando otras prioridades, como por ejemplo las áreas comerciales, y de vuelta, digo, cuando el banco vuelve a abrir, tiene que estar operativo. Entonces, el sistema de banco, o sea, hoy por hoy, la mayoría de los clientes que trabajan por la banca, el e-banca, el e-banking. Entonces, eso también se hizo una buena verificación de que el e-banking funcionara. El perfilamiento estuvo por ese lado. Bueno, y te hago la última porque siguen llegando, pero la verdad que bueno, que se nos hace un poquito largo. Es bastante concreta. ¿Cómo le fue con la limpieza de los emails y qué técnicas usaron? No, con los emails, como yo les decía, ahí los emails sí, y usamos las técnicas de, bueno, la verificación de que el formato sea correcto, como todos sabemos cuál es el formato de un email, que tiene que tener, predice un texto, después lleva la arroba y después un dominio, y después buscar, en los casos, muchas veces se usan como referentes, o sea, poner en una base de datos, en una tabla, todos los dominios más o menos conocidos, que eso se recoge también de internet, de las fuentes que se conocen, y hacer una verificación de que esté correcto. Ahí se enfocó, esos fueron automáticos. Obviamente que cuando se contactaba al cliente por otra cosa, ya se le pregunta todo. Pero cuando a clientes que no se contactaron, como yo les decía ahí, yo puse la estadística, o sea, no se contactaron todos los clientes, el resto se hace un proceso automático. Bueno, muy bien. Bueno, Elena, muchísimas gracias. La verdad que creo que ha sido muy buena la presentación y bueno, los participantes con todas estas preguntas así lo demuestran. Así que nada, agradecerte nuevamente. Esto va a quedar disponible en la página de Knowledge Data para quienes no pudieron asistir hoy. Así que bueno, la van a seguir aprovechando. Bueno, yo quedo a las órdenes, dejo mi contacto por si alguien me quiere preguntar directamente. Ahí está mi contacto, y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto poder compartir la experiencia en este tipo de actividad que realmente es muy necesaria hoy por hoy con todos los cambios que hay en las empresas, fusiones, expansiones, adquisiciones, cambios que se han dado y que sin duda se van a seguir dando. Bueno, muchas gracias.
Chao, Elena, muchísimas gracias. Bueno, chao, gracias a ustedes.